Ok, vayamos con esta parte de la negociación y la financiación. Mira, espero que haya quedado claro la diferencia entre precio y valor. En este último, pues el riesgo que cada inversionista está asumiendo en una operación es distinto. También las expectativas de rentabilidad pues son diferentes. Hay quien esté bien con ganar 2 o 3% en una operación, pero habrá quien tenga objetivos de rentabilidad mayores. Mientras que el precio pues siempre va a ser único, ¿no? Entonces será aquel que se acordó en la transacción y no hay más. Y bueno, pues recordemos que una empresa puede tener un valor diferente para distintos compradores. Por ejemplo, si consideramos un tipo de subasta competitiva que se produce cuando se quiere adquirir una empresa, hay un fondo que ofrece X unidades monetarias por acción y otro va a ofrecer el doble de unidades por acción. Entonces el valor para ambos puede ser distinto, tanto por los intereses estratégicos como por la capacidad de explorar sinergias, tanto de ingresos como costos o incluso la posibilidad de complementar otros negocios. Entonces, siempre será distinto para cada oferente. Entonces, lo importante pues siempre es determinar un valor razonable para una compañía dando argumentos al hacer la negociación para poder confrontar pues con la otra parte y justificar un valor para llegar a qué? Pues a un precio, ¿no? Entonces, mira, en una negociación que se confronta el comprador que trata de determinar el valor máximo que estaría dispuesto a pagar, mientras que el vendedor optaría por el valor mínimo que estaría dispuesto a vender. Entonces, estos dos valores que se confrontan en una negociación para llegar, pues finalmente a un acuerdo. Ahora, sabemos que la valoración cae tanto para empresas cotizadas como para aquellas que no son cotizadas. Para las cotizadas se vincula con la gestión de carteras a la hora de afrontar y se tiene dos aproximaciones. Una es el análisis técnico, que es tratar de aproximar los precios a los valores objetivos de las compañías en base de movimientos estadísticos de precios pasados, y la otra es tratar de aproximar el valor de una compañía a través del análisis de sus fundamentales y beneficios de su capacidad de generar fondos. Ahora, en el uso de valoración, en empresas cotizadas, es importante ver qué es una OPA y también qué es una prima de control. Bueno, pues una OPA es una oferta pública de adquisiciones de acciones y se produce cuando un oferente quiere adquirir el control de una compañía cotizada cuando realiza una oferta por encima del 30% del capital. Tiene la obligación de lanzar una OPA, es decir, hacer extensible esa oferta a la totalidad de los accionistas. Trata con eso de limitar que los accionistas minoritarios pues no se beneficien de las ofertas que pueden acceder solo los accionistas mayoritarios. Ahora, la prima de control vinculada a una OPA es el sobreprecio que se suele pagar en estas operaciones sobre el precio de cotización. Entonces, recuerda que el precio en bolsa de cualquier cotización es el precio marginal, que también es llamado minorista, y es el precio que cualquiera puede comprar o vender una acción. En consecuencia, la prima de control es la diferencia entre el precio valor a la que se lanza una OPA y el precio de cotización previo al lanzamiento. Entonces, detrás de cualquier proceso de OPA, pues hay un intenso proceso de determinar de cuánto es el valor razonable, pues al que se ofrece, ¿no? Entonces, al hacer cualquier tipo de adquisición o de fusión entre compañías, y si yo quiero, por ejemplo, adquirir las acciones de una compañía, pues debo valorar esa empresa para saber cuánto tengo que pagar a cambio de sus acciones. Se les aplica tanto a empresas cotizadas, vuelvo a insistir, como no cotizadas. Entonces te preguntarás en qué ámbito se da. Bueno, pues esto es cuando se producen salidas a bolsa. Entonces tengo que valorar la compañía para ver el precio en el que se puede colocar ya en el mercado. Ahora, dentro de los usos de valoración en empresas, este, hay otros dos conceptos que son importantes, que es el OPV y el OPS. El OPV es una oferta pública de venta y el OPS es una oferta pública de suscripción. Entonces, la diferencia se encuentra en la salida a bolsa. En la OPV es la venta de acciones viejas por parte de los antiguos accionistas mismos que reciben el dinero. En una OPS, pues lo que se produce es una ampliación del capital en las empresas la empresa que sale a bolsa y la empresa que capta, ¿no? Entonces, ahora, si quiero dar yo entrada
a nuevos accionistas, pues tengo que saber cuánto vale la empresa para saber qué porcentaje del capital otorgo a cambio del dinero que me dan. Esto es el caso del programa de los tiburones, donde siempre comentan en cuánto valuarías en este momento. Entonces, ahí siempre ponen un ejemplo, por ejemplo, si lo trabajan, si yo te doy, quiero 100,000 pesos por el 10%. Ese es el caso más sencillo, porque si multiplicas eso por 10, pues te da 1,000,000, que es lo que valdría la compañía. Si tú dices otro caso, quiero 300,000 por el 20%, si esto lo reduzco al 10%, estás de acuerdo que serían 150,000. En consecuencia, la empresa vale 1,500,000. Ahora, si por ejemplo yo lo doy 750 por el 5% y lo incremento al 10%, lo que tengo en realidad son 1,500,000. Entonces, en consecuencia, pues la empresa vale 15 millones. Ahora, si quiero 600,000 por el 15, ¿estás de acuerdo que el 5 son 200,000? El 10 son 400, entonces vale 4 millones de pesos, o sea, 4 millones de monedas unitarias, ¿no? Entonces, lo importante, pues, la realidad es que esto es algo muy sencillo, que es trabajo, siempre lo manejan al 10%, pero lo importante no es dar valor, sino justificar financieramente de dónde estás obteniendo dicha cantidad que estás solicitando. Pero bueno, hablemos de lo que sería el fondo de capital de riesgo. Lo que sería el private equity, que sería la toma de participación en el capital de las compañías con una vocación de permanencia limitada, y normalmente invierte con un periodo temporal de 3, de 5 y de 7 años. Y por tanto, pues lo relevante se encuentra tanto en la entrada como en la salida, ¿no? Entonces, otros usos de la valoración también de las empresas, pues son las reestructuraciones, que sería la concentración sectorial, y la capitalización de deuda, también la contabilización de participadas, así como el soporte de decisiones de crédito. Entonces, sí, también podemos hablar o podemos cerrar esta sesión. Déjame acomodar otra vez aquí. Ok. Yo creo que perdóname. Hablar de otros conceptos que también son importantes, que es el equity value, que es el valor del mercado de los fondos propios o de las acciones de la empresa. En una empresa cotizada sería la capitalización bursátil de lo que serían market cap, ¿no? Este es el objetivo último de la valoración. Cuando compro o vendo a una empresa, pues también compro o vendo sus acciones, por lo que el interés es determinar cuál es el equity value de esta compañía, es decir, el valor del mercado de las acciones de esta compañía. Nota que es el resultado final de una valoración. Lo que sería el enterprise value es el valor del mercado de los activos de la empresa, el valor del negocio en realidad, ¿no? Entonces, para pasar del enterprise value a lo que sería el equity value, es detraer del enterprise value aquello que no pertenece a los accionistas, lo que se denomina deuda financiera neta. Por lo tanto, el equity value sería la diferencia entre el enterprise value y la deuda financiera neta. Y a su vez, pues la deuda financiera neta es la diferencia, ¿no? Como lo ves aquí, entre la deuda financiera o bancaria o deuda por emisiones y los activos líquidos que tiene pues la compañía. Ahora, también he sabido que las empresas buenas en la región pues siempre se han perdido o han perdido su identidad al ser adquiridas por los grupos grandes o multinacionales. Entonces, por ejemplo, la industria cementera, los lácteos, las bebidas, las empresas de cárnicos, todas las empresas que involucran una marca, en realidad involucran algo que se denomina el market share. Y bueno, pues hagamos un paréntesis un poquito para hablar respecto del market share, o lo que sería cuota de mercado, que no es más que un concepto utilizado para medir la participación de una empresa o marca en relación al total de las ventas o ingresos generados en un mercado específico durante un periodo determinado. La fórmula está tal cual se aprecia, es pues finalmente el total de los ingresos por venta de la empresa en valor monetario por 100 entre el total de los ingresos totales del mercado en valor monetario, o bien el total de unidades vendidas por la empresa por 100 entre el total de las unidades vendidas en el mercado, ¿no? Como ves aquí. Entonces, para calcular lo que sería la tasa de participación en el mercado, se deben de llevar a cabo 4 pasos. La primera sería determinar la unidad de medición,
que sería el indicador en términos de unidades vendidas o de facturación. La segunda sería determinar la totalidad del mercado, que requiere conocimiento de la industria, saber quién es la competencia, teniendo muy claros los criterios para analizar si se considera como competidor o no, y si es directo o indirecto. Entonces, de acuerdo con la categoría del producto o que se está estudiando. También, la tercera sería aplicar la fórmula de participación en el mercado, que sería, pues, la tasa de participación en el mercado sería igual a la venta de la empresa entre las ventas totales del mercado. Entonces, la fórmula puede aplicarse para las ventas totales de la empresa con respecto al sector, pero puede aplicarse también en forma individual a cada uno de los productos o líneas. Por ejemplo, en este caso que te estoy proponiendo ahí, en una empresa que se especializa en productos lácteos, pues vende un total de 25,000, ¿no? De empresa en el market share es de 31,25. Es decir, que todas las empresas de los lácteos de esa empresa pues tienen una participación del 31,5. El cuarto sería analiza la información y toma decisiones. Ese sería el cuarto. Lo que implica implementar pues una estrategia de crecimiento para implementar o incrementar la participación de tu empresa en el mercado. Por supuesto, debe ser monitoreada constantemente para identificar su efectividad y aumentar la tasa de participación pues en el mercado, ¿no? Y entonces, bueno, pues llegamos a otra parte donde podemos incluso ver un ejemplo. Mira, veamos este caso de Google, que tiene una participación en el mercado de 64,41, como lo puedes ver ahí, para la categoría de motores de búsqueda. Ahora, sus competidores, por el contrario, tienen indicadores bastante inferiores. Por ejemplo, Safari con casi 18,82 o Edge con un poco menos del 5,36 de participación en el mercado para esta misma categoría. Ahora, este indicador es una clara señal de que Google pues, se encuentra en una posición competitiva privilegiada a ser un buscador preferido pues, en la mayoría de todos los países del mundo. Sin embargo, cuando analicemos esta misma marca como motor de búsqueda, que sería el Amazon, es quien lidera el mercado con un 39% de participación, seguida de Microsoft Azure, que con un 19% y Google Cloud con un market share de solo 9%. Pero bueno, nota que el conocimiento va más allá de los datos numéricos, ¿no? Es decir, hay otros aspectos importantes que tienes que analizar financieramente, incluso en las adquisiciones y fusiones. Pero bueno, entonces comentábamos que, ahí ya queda. Comentábamos que todas las empresas que involucran market share son cotizadas y han sido absorbidas por los grandes grupos. Algunos se pasa por alto y es que si una empresa que tiene 50 años para volver a ser marca, pues es algo sumamente complejo, ¿no? Entonces la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que da valor a una empresa? Entonces son 4 variables. La primera es el país donde la empresa es el timing, es donde está ubicado el prospecto dentro del ciclo de compra. Entonces, algunos prospectos pueden estar en una fase temprana y no estar listos para contactar a un representante. Se dice entonces que debemos conocer el timing o adecuarnos al momento oportuno de nuestro cliente potencial. Entonces, el timing, pues es el que está en ese país y que nos da referencia de cómo va a empezar a crecer el futuro de nuestra empresa. La segunda, pues es el sector en el que se encuentra y si tiene marca. O sea, si es dueña de una marca, no es lo mismo comprar una distribuidora, que eso no es de uno, o sea, son productos prestados, a uno que pues sea dueño de una marca que tiene muchos años en el mercado. Entonces, que la empresa tenga una marca, pues siempre valida, ¿no? La tercera, que es la empresa que tenga un agente o un ADN fuerte por dentro. Lo que sí se adquiere, pues hay que, de tal suerte que si tú la adquieres, pues hay que evitar hacer cambios grandes. Normalmente en una empresa de 1,000 empleados cambian 1 o 2 personas. En realidad debe de respetarse lo que sería el know-how local y ese ADN de la empresa. Y finalmente la cuarta es que la empresa traiga pues sinergias y potencial de crear valor con las líneas o con el adquiriente o con el know-how que tiene o con la infraestructura, ¿no? Entonces, otro concepto importante que también tenemos que considerar, pues es el mapeo. Y el mapeo, pues es tomar una industria o todos los bancos, las compañías, las industrias lácteos, las industrias de pastas, y van incluso hasta de la A a la Z. Es como un juego de memoria en donde se hacen parejas. Encuentro la A y la B, sabiendo que 1 más 1 pues no nos va a dar 2, sino consecuentemente pues puede ser 4 o 5.
Entonces, lo importante es saber dónde está esa A y dónde está esa B, de tal suerte que al mapear por países o por sectores o por industrias, todas estas empresas, incluso al mapear por familia, lo que hacemos es crear una base de datos de un network gigante que permitirá pues dar opciones de oportunidades en un país y luego determinar cuáles son más viables para que se dé en una transacción, ¿no? Entonces, para detectar cuáles son pues las contingencias de la empresa objetivo, pues hay que recordar que cuando una empresa está vinculada a la bolsa de valores, la principal o lo principal que debe tenerse en cuenta es que el supuesto en el que se estará alcanzando una participación significativa en función de que define el ordenamiento jurídico correspondiente por participación significativa podría verse obligada a la formulación de una oferta pública de adquisición por el 100% del capital social o por el porcentaje inferior, ¿no? En consecuencia, pues para darle valor es importante tener claro los siguientes factores. Primero, ¿tiene marca? El posicionamiento, hay un claro posicionamiento del producto, la trayectoria, es decir, cuánto tiempo tiene, hay expectativas de crecimiento, la participación es buena en el mercado, tiene valor agregado, hay flujos de caja, existen también deudas y por supuesto el equipo de trabajo. Y todo eso pues nos va a dar el valor, ¿no? Ahora, por ejemplo, las empresas en la bolsa de valores están vinculadas por el múltiplo de veces denominado EBITDA, que es un indicador financiero, pues acrónimo de los términos en inglés, que es no es otra cosa que los Earnings Before Interest Taxes, Depreciation and Amortization, que muestra el beneficio de tu empresa antes de restar los intereses que tienes que pagar por la deuda contraída, los impuestos propios de tu negocio, las depreciaciones por deterioro, o lo que es lo mismo, pues serían los beneficios antes de lo que serían los intereses, los impuestos, las depreciaciones y las amortizaciones. En realidad, pues es un flujo efectivo de lo que te queda, ¿no? Entonces tienes las ventas, les restas los gastos y cuánto te queda de utilidad después de todos tus costos y tus gastos, pero antes de pagar impuestos. Y si tienes una deuda bancaria de amortizaciones o depreciación de tus activos. Entonces, retomando, tus ventas, le restas tus costos y tus gastos, tus utilidades antes de pagar impuestos, intereses antes de depreciar o amortizar tus activos. En consecuencia, pues el EBITDA es un indicador muy utilizado porque pues, aproxima muy bien la capacidad de generación de valor de un negocio. Entonces, nota que en realidad estamos hablando de un flujo de caja, ¿no? Entonces, mira, unos ejemplos podrían verse aquí en esta tablita que estás viendo. Tal cual están listadas de la industria de la Bolsa Mexicana de Valores. Por ejemplo, la de software. Si tú multiplicas ese flujo de efectivo de EBITDA, lo multiplicas por lo que ganaste en todo el año, por ejemplo, en la de servicios de lo que sería el Information Technology, en el caso específico de Nvidia, Apple o IBM, cualquiera de ellas toma el EBITDA. El flujo de todo el año lo multiplicas por el 10.1, que es el que está mostrándose en la tabla. Y eso es lo que vale la empresa. Ahora, sería bueno tener los datos de los controladores denominados holdings, que son un grupo que controla varias empresas. Pero bueno, considera que es para empresas que están en la bolsa de valores. Nota que estas industrias estas que te estoy mostrando, están entre un 5 y un 10 EBITDA. Esto es múltiplo de 6 a 11 veces que multiplicarás las utilidades por esos números para obtener el valor de la empresa. Lo que incide pues en las expectativas de crecimiento. Pero bueno, mira, lo que te quiero dar a entender es que hay más de una forma, no necesariamente financiero y en búsqueda directa de los valores, sino hay que ver un poco más allá para identificar si el valor del negocio es el correcto. Pero bueno, hasta aquí cerramos la sesión.